Hola a todos, soy el profesor licenciado Gabriel Molina y esta es una clase expositiva para la cátedra Introducción a las Relaciones Internacionales de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, UNSTA. El tema que vamos a ver es el conflicto Israel-Palestina. Comencemos. Hagamos una breve introducción. El conflicto entre Israel y Palestina es uno de los más longevos y complejos en el mundo contemporáneo. Aborda elementos históricos, territoriales, políticos, religiosos y culturales. Este conflicto ha atravesado múltiples fases de violencia, desplazamientos y procesos de paz infructuosos, marcando la historia del Medio Oriente por más de un siglo. A lo largo de estos años, ambas partes han experimentado pérdidas humanas, destrucción de infraestructuras y un ciclo constante de enfrentamientos y treguas temporales, sin una definición a la solución definitiva, ¿no? A la vista. Veamos algunos antecedentes históricos. Para empezar, las raíces del conflicto se remontan a la antigüedad, con la fundación del reino de Israel por el rey Saúl alrededor del 1020 a.C. Este reino fue conquistado por múltiples imperios, incluyendo el romano, que renombró la región como Palestina en el siglo I y forzó a muchos judíos a dispersarse, dando lugar a lo que hoy conocemos, o desde siempre, como la diáspora. Este hecho histórico dejó una memoria persistente en la identidad judía de retomar a su tierra, de retornar, y por tanto juega un papel importante, ¿no? En el conflicto siglos después. Veamos entonces el movimiento sionista que surge en el siglo XIX, allá en Europa, como una respuesta a la discriminación y los pogromos sufridos por los judíos. Impulsado por Theodor Herzl, el movimiento abogaba por la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Las migraciones hacia Palestina se incrementaron, alimentadas por la necesidad de los judíos de un lugar seguro, lo que aumentó las tensiones con la población árabe local, que veía amenazado su derecho a la tierra que habitaban. Vemos allí la Declaración de Balfour, la cual en 1917 fue un punto de inflexión, en la que el secretario británico de Relaciones Exteriores, Arthur Balfour, expresó su apoyo a un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, que estaba bajo control británico tras la Primera Guerra Mundial. Esta declaración generó una mayor inmigración judía a Palestina, intensificando las tensiones entre la creciente comunidad judía y los árabes palestinos, que percibían una amenaza a su propia identidad y derechos sobre la tierra. Veamos el mandato británico y la migración judía. Bajo el mandato británico, entre 1920 y 1948, la inmigración judía a Palestina se incrementó significativamente, especialmente tras la persecución nazi en Europa. La convivencia entre ambas comunidades fue cada vez más difícil, con choques violentos que llevaron a los británicos a intentar mediar entre ambas partes. No obstante, las tensiones no hicieron más que aumentar hasta el final del mandato, lo que condujo la intervención de la ONU. El plan de partición de la ONU en 1947, ante la escalada de violencia desde la resolución 181, dividía a Palestina en dos estados, uno judío y uno árabe, y declaraba a Jerusalén como ciudad internacional. Los judíos aceptaron el plan, pero los árabes lo rechazaron, considerando injusta la partición. Esta negativa y la declaración de independencia de Israel en 1948 derivaron en una guerra entre el nuevo Estado y varios países árabes, por lo que dio lugar a la Guerra de Independencia de Israel entre 1948 y 1949.
El conflicto estalló inmediatamente después de esa declaración de independencia de Israel, el 14 de mayo de 1948, con una coalición de países árabes que intentaron invadir el nuevo Estado. La guerra resultó en la victoria de Israel y una ampliación de su territorio más allá de lo previsto en el plan de partición de la ONU. Para los palestinos, la guerra representó la Nakba o catástrofe, ya que más de 700.000 palestinos fueron desplazados de sus hogares, una herida que perdura hasta la actualidad. Vemos los conflictos posteriores. Después de 1948, los conflictos bélicos continuaron. Guerra de Suez, 1956. Israel junto a Francia y Gran Bretaña atacó Egipto tras la nacionalización del Canal de Suez por parte de Nasser. Guerra de los Seis Días de 1967. Israel ocupó Cisjordania, Gaza, el Sinaí y los Altos del Golán. Un conflicto que reconfiguró las fronteras y dio inicio a la ocupación de estos territorios. Guerra de Yom Kippur, 1973. Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa que, aunque inicialmente fue exitoso, terminó consolidando el control israelí. Aquí surge a continuación la OLP y Al-Fatah. La Organización para la Liberación de Palestina, OLP, fue creada en 1964 para unificar a los palestinos en su lucha por un Estado propio. Al-Fatah, liderado por Yasser Arafat, se convirtió en el principal facción de la OLP, optando por métodos armados y diplomáticos en su lucha por el reconocimiento de la causa palestina. Luego le siguieron las intifadas. Primera intifada va entre 1987 y 1993. Fue un levantamiento popular de los palestinos en Cisjordania y Gaza. Marcó un cambio en la resistencia caracterizado por enfrentamientos masivos y civiles, protestas y huelgas. La segunda intifada fue entre 2000 y 2005, desencadenada por la visita de Ariel Sharon a la explanada de las mezquitas. Fue un levantamiento mucho más violento que impactó significativamente en la relación entre ambas poblaciones. Veamos el acuerdo de Oslo. Hay dos, entre 1993 y 1995. Entre Israel y la OLP marcaron un avance hacia la paz, estableciendo un marco para la creación de la Autoridad Nacional Palestina, ANP, y el reconocimiento mutuo entre ambas partes. Sin embargo, el proceso de paz se estancó y se enfrentó a desafíos tanto internos como externos, perdiendo impulso en la década de 2000. Tenemos entonces así eh, el muro de Cisjordania, donde Israel comienza la construcción en el 2022, argumentando motivos de seguridad frente a ataques terroristas. Sin embargo, el muro fue declarado ilegal por la ONU, ya que la traza una línea de anexión de territorios que los palestinos reclaman como suyos, intensificando la división entre ambas poblaciones. Veamos entonces la situación actual. Hoy la situación en Gaza y Cisjordania sigue siendo precaria. Gaza está controlada por un grupo islamista llamado Hamas, mientras que la ANP gobierna partes de Cisjordania. Las tensiones continúan con brotes de violencia esporádicos y los intentos de paz no han logrado una resolución definitiva al conflicto. Retomemos, en 2012, la ONU otorga a Palestina el estatus de Estado observador no miembro mediante la resolución 67/19, permitiéndole participar en organismos internacionales. En 2015, Palestina se adhiere al Estatuto de Roma, convirtiéndose en Estado parte de la CPI. Esto da jurisdicción a la Corte Penal Internacional para investigar crímenes de guerra en los territorios ocupados. En 2021, la Corte
Penal Internacional confirma su jurisdicción sobre crímenes en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, iniciando una investigación por presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel y actores palestinos. Este fallo aclara la aplicabilidad del derecho internacional en los territorios palestinos ocupados. En 2023, la CPI recibe denuncias por crímenes cometidos durante recientes enfrentamientos en Gaza. La ONU reitera la ilegalidad de los asentamientos israelíes y la necesidad de proteger a los civiles en los territorios ocupados. En 2024, la Corte Internacional de Justicia, CIJ, emite una opinión consultiva declarando ilegal la ocupación israelí de los territorios palestinos y subraya el derecho de la autodeterminación del pueblo palestino. Eso pasó en mayo. En julio, la CPI emite órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el líder de Hamas, acusándolos de crímenes de guerra en Gaza, por crímenes de lesa humanidad. Este paso marca un hito en la búsqueda de rendición de cuentas, aunque enfrenta críticas y desafíos políticos. Por tanto, en consecuencia, los desafíos son persistentes, es decir, la implementación de resoluciones y fallos enfrenta resistencia política, especialmente de Israel y de sus aliados. Hagamos una conclusión, retomemos algunos conceptos y aquí también va mi propia reflexión. El conflicto Israel-Palestina continúa siendo uno de los desafíos más complejos y polarizadores a nivel global, debido a la convergencia de factores históricos, territoriales, religiosos y políticos. Mientras que los sionistas fundamentan sus reclamos en la Biblia hebrea, que considera la tierra prometida como heredad otorgada por Dios al pueblo judío, los musulmanes reclaman su derecho sobre Palestina basándose en su control histórico y en la significación religiosa de Jerusalén en el Islam. Nada más lejos de todo eso, la perspectiva cristiana, particularmente la teología católica basada en el Nuevo Testamento, Jesús es entendido como el nuevo Israel, lo que redefine la idea de la tierra prometida desde un enfoque espiritual más que territorial. Estas tensiones religiosas, sumadas a las disputadas sobre soberanía, el derecho al retorno de los refugiados palestinos y los continuos asentamientos en territorios ocupados, han perpetuado el conflicto. No obstante, la resolución de este enfrentamiento requiere la integración de mecanismos del derecho internacional y derecho humanitario, que buscan proteger los derechos fundamentales y establecer una base jurídica para resolver disputas. La Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia desempeñan un papel clave al abordar crímenes de guerra, la ocupación territorial y la autodeterminación del pueblo palestino, proporcionando herramientas legales para limitar la violencia y promover la justicia. Además, el papel de las relaciones internacionales es esencial para mediar en este conflicto, facilitando negociaciones multilaterales que consideren las sensibilidades culturales y religiosas, mientras promueven soluciones pragmáticas basadas en el respeto mutuo. A pesar de los desafíos, el compromiso con una solución negociada que respete los principios del derecho internacional y la cooperación diplomática ofrece un camino para alcanzar una paz justa y duradera en la región y evitar así una escalada bélica mundial. Desde ya, muchísimas gracias por la atención y nos estaremos viendo en un nuevo video con un nuevo tema. Saludos cordiales para todos.